escuchar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador. Fuerte abrazo a todos los compañeros aquí en cabina. Señores, tenemos que seguir en esa línea de comentarios de nuestro compañero Khalil Michel, que dejó encendida la pista, como siempre, con ese carisma tan especial que lo caracteriza. Quizá nosotros con un enfoque distinto respecto a algunos aspectos. Ciertamente, el origen de todas estas aspiraciones tempranas es la imposibilidad del presidente de la República de repostularse como candidato presidencial. Naturalmente, cualquier aspirante a la presidencia de la República sabe que es más fácil derrotar a una persona que no ha sido o que no está en el poder que a alguien que, aunque esté o sea parte del partido de gobierno, no sea el mismo presidente en funciones, salvo la circunstancia excepcional de que la economía no marche bien o de que se esté realizando un mal gobierno. Ninguna de estas dos condiciones se da actualmente. Esta no aspiración o la imposibilidad de aspiración del presidente Luis Abinader abrió las puertas a grandes aspiraciones dentro del partido de gobierno, el PRM, pero no se han quedado atrás los demás partidos políticos. Incluso en un partido político como es la Fuerza del Pueblo, en el que en cierta medida se veía desde su fundación una sola cabeza, hasta allí hay fuerzas que medran y que están generando aspiraciones en el hijo del presidente Leonel Fernández, de su candidato, del que se veía su candidato único, al punto de que se la pasan presentando encuestas y están motorizando incluso aspiraciones a la Secretaría General en la línea del apoyo a esa candidatura presidencial de Omar Fernández. Pero si nos vamos al PLD, tal y como yo lo veo de manera distinta como lo ve nuestro querido amigo Khalil Michel, la lucha que se está generando en el PLD. Yo veo aquí un Abel Martínez, que a consecuencia de su activismo presidencial, de haber sido el último candidato presidencial del PLD, es el mejor posicionado. No por peso propio, por la misma situación de haber sido el candidato, aún a pesar de que hay grupos dentro del PLD, del mismo PLD, que quieren reducirlo. Hay que entender y reconocer que las encuestas lo colocan al día de hoy como la figura de mayor proyección política y de más aceptación. Hay en esa lucha interna una resistencia, esa resistencia que vivió él y que ahora lo está delatando, y que nuestro amigo Fernando Ramírez lo dijo aquí muy valientemente a tiempo. Conspiraron a lo interno del PLD contra la candidatura de Abel Martínez. Abiertamente. Ese desempeño del 10% hay que llevárselo a un 20%. Ay. ¿Por qué? Porque se sentaron, y más que sentarse, conspiraron para que esa candidatura no avanzara. Y bueno, ahora esas conspiraciones se manifiestan como aspiraciones, porque precisamente hoy hay otro aspirante que se inscribió, que es Francisco Javier García, que tuvo el atrevimiento de someter y de pedir un juicio disciplinario a alguien que le dijo la verdad. Hoy la verdad sale a relucir y Fernando Ramírez tenía la razón. Esa división política está ahí, es un pleito en ciernes, en un partido que aún no apunta suficiente como para colocarse dentro de los que pudieran siquiera competir en condiciones decentes en las próximas elecciones, y al día de hoy está dividido. Es una guerra fratricida, pues el expresidente Danilo Medina quiere tener un control absoluto de todo lo que se mueve en ese partido. Y más que la división entre Abel y el mismo Francisco Javier, ahí lo que hay es un deseo de mantener secuestrada la estructura del PLD de parte de Danilo Medina. Ahora bien, en todo este marasmo que se vive en la política nacional, tenemos que solicitar de manera bastante puntual a la Junta Central Electoral que, si bien deje que fluya de forma natural lo que son las aspiraciones, en el PRM natural que esas aspiraciones se produzcan, las aspiraciones naturales que se están generando en la Fuerza del Pueblo, las aspiraciones naturales que se están produciendo en el PLD. Lo que no puede es permitir, como permitió en las elecciones pasadas, que un partido político específico prostituya el sistema. No puede permitir, sea el partido de gobierno, sea el PLD, como lo hizo en las elecciones pasadas, sea la Fuerza del Pueblo, ninguno de los partidos políticos puede colocarse por encima de la ley.
Si la Junta Central Electoral en este proceso deja que ocurra lo que ocurrió en el pasado, va a comenzar un proceso de desmonte de su credibilidad a un punto tal que cuando lleguen las elecciones, que van a ser muy complicadas, va a tener que manejar primarias internas de los partidos políticos y va a tener que manejar unas elecciones bastante complicadas porque se han unificado una serie de procesos electorales en un mismo año y todo esto va a implicar esa complejidad. Si no actúa con rectitud, no actúa con fuerza, no detiene esos intentos de violar la ley que ya se han manifestado, eligiendo candidatos a destiempo, contrario a lo que dice la ley, va a perder con demasiada anticipación su credibilidad. Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral a que, si bien permita que se produzcan esas aspiraciones, bueno, exija que se haga en el marco de la ley. Y a los partidos políticos, señores, en división, ningún partido político alcanza el poder. Hay una división a lo interno de la fuerza del pueblo que se manifiesta entre un padre, lamentablemente, y un hijo. Se manifiesta en la aspiración a la Secretaría General, aunque Julieta lo negó. Yo le decía que Leonel Fernández quería cumplir con el compromiso que se hizo con Antonio Florián Peñita, un compromiso, un pacto al momento de él ceder su partido para que él continuara en la Secretaría General. Pero hay otros que no quieren que él cumpla. Que dijo Danilo que lo compraron. Entonces hay otros que no quieren que cumpla y están tratando de imponer sus aspiraciones, como Dionis Sánchez, Franklin, nuestro querido amigo Franklin Rodríguez y Andy Morales. Esa guerra es una guerra a muerte. Eso no es guerra, es una participación democrática. Porque si es así, y entonces en el PRM hay una guerra muerta. Con todos los precandidatos que hay a la presidencia de la República. Independientemente de lo que diga Julieta, que hay una guerra muerta también, a muerte ahí en el PRM. Lo dicen sus sentimientos, hablan sus sentimientos. Yo sé que sí, pero la realidad es que hay una corriente que quiere que Leonel Fernández incumpla un pacto que hizo con Peñita. Dueño del PPD. Y quieren los otros imponer sus aspiraciones, algunos de ellos alineados con la aspiración de Omar Fernández. En esa división difícilmente se pueda medrar, se pueda avanzar. Lo mismo en el PLD, en esa confrontación, en esa cúpula de el PLD, en ese intento de control que tiene Danilo Medina, no se va a avanzar. Y fíjense esto, si internamente cada uno de ellos está dividido, se tenía una aspiración, había quienes tenían la ilusión de que podían ir juntos a unas elecciones de la Fuerza del Pueblo y el PLD y hacer un frente opositor. Señores, la Fuerza del Pueblo se ha ido adelante haciendo juramentaciones cada semana, quitándole los cuadros políticos al PLD. Es decir, lo que vemos aquí, lo que vislumbramos es división en la Fuerza del Pueblo a lo interno, Leonel, Omar Fernández. División entre Peñita y los demás aspirantes. En el PLD vemos división entre los aspirantes a las candidaturas presidenciales y vemos división y cada vez más lejos la Fuerza del Pueblo y el PLD, donde cada uno quiere comerse sus caramelos. Espero y así aspiro que el sistema de partidos políticos haga una reflexión, porque al fin de cuentas un sistema de partidos políticos minado, dividido, fraccionado, no conviene a la democracia dominicana.